O sea, lo que nosotros les vamos a pasar, ¿ya? Por favor. Ya, lo otro. Aquí vamos a hacer prácticas que son extractos basados en normas de ensayo que se hacen acá en laboratorio, ¿ya? Vamos a ver algunas características de los suelos, que son el tamaño, la forma, los poros, la densidad. También la estructura del suelo, que tiene que ver con la consistencia, la cohesión y los huecos, ¿ya? Les voy a ir explicando a medida que vayamos avanzando dentro de las prácticas qué son cada uno de esos conceptos. ¿Ya? La primera práctica es con los elementos que ven aquí. Se tienen que dividir en grupos de 5 a 6 personas, ¿ya? Acá hay una planilla que es por grupo, donde van a ir anotando los resultados y registros que van a ir obteniendo de las prácticas, ¿ya? Tienen que anotar los nombres de los integrantes y ponerle un nombre al grupo. La primera práctica que les estaba mencionando tiene que ver con los tamaños de las partículas. Ya vamos a diferenciar los tamaños que hay entre los bolones, que son partículas de tamaño mayor a 80 milímetros, las gravas, que están comprendidas entre 80 y 5 milímetros, la arena, que está comprendida entre 5 y 0,08 milímetros, y los finos, que tenemos ahí a limo y arcilla. ¿Ya? Los limos están entre 0,08 a 0,005 milímetros, que son 5 micrones, y la arcilla bajo 5 micrones. ¿Ya? También está esto, que es la guía práctica. ¿Ya? Este es como el paso a paso de lo que tienen que ir haciendo. Ahora, a último momento tuve que cambiar algunas partes de acá. Entonces, en esta primera sesión les voy a explicar mejor qué es lo que tienen que ir haciendo y no se basen tanto en esto, porque en el curso anterior hubieron muchos problemas donde se confundieron con eso, ¿ya? Así que eso, agrúpense, se registran en la planilla los nombres, el nombre del grupo, y ahí les explico qué es lo primero que vamos a hacer. Ya, miren, lo primero, acá falta una baila. Miren, vamos a trabajar en dos fracciones, ¿ya? Va a ser la fracción gruesa, que va a ser lo que quede retenido en este tamiz, el de 5 milímetros. La fracción gruesa que le vamos a llamar ahora tiene que ver con la grava y los bolones. Lo que pasa de aquí para abajo es arena y finos, ¿ya? Entonces, para la fracción gruesa, o sea, lo que está retenido acá, van a ocupar estas balanzas, que tienen mayor capacidad. Las que están a los costados son balanzas más pequeñas, que si tienen que trabajar la fracción fina en esa, porque si sobrepasan la capacidad que tiene la balanza, va a morir, ¿ya? Para que tengan cuidado, ¿ya? Entonces, lo primero que tienen que hacer, hay una bolsa con muestra para cada grupo. Tienen que pesar esto, ¿ya? La masa total de su muestra. Y eso es lo primero que tienen que registrar. Miren, lo mejor es que uno esté encargado de la pauta y les vaya indicando lo que van haciendo, y otro vaya anotando el registro y los demás van haciendo la operación. La bolsa que le da Chiquillos, atención. Ya. Miren, ¿qué era lo importante de esta práctica? Que notaran visualmente cuál era la diferencia de los tamaños entre lo que es un bolón, que en este caso no teníamos, lo que es la grava, la arena y el fino propiamente tal. Ahora, la arena también hay arena fina y arena gruesa, pero en cuanto a suelo, el concepto se trabaja solamente como arena, como un todo, ¿ya? Ahora, ¿en qué influye esto? Los tamaños, al compactarse unos con otros, si tenéis un material muy fino, partículas muy pequeñas, si las compacta, va a reducir mucho lo que es el vacío, o sea, no van a quedar espacios de aire entre medio de la estructura. Entonces eso le va a dar más impermeabilidad al suelo, a la estructura de suelo. En cambio, si tenemos solamente grava, material grueso, va a quedar muchos espacios vacíos entre medio, como esto de acá, ¿ya? Si se fijan, hay muchos espacios vacíos, entonces va a ser mucho más fácil que el agua pueda infiltrarse a través de ellos. Eso era lo importante de esto, ¿ya? Que notaran la diferencia entre los tamaños para poder llegar a ese análisis en sí. Ahora, lo otro que viene es la forma de las partículas. Si se fijan, hay partículas que son más rodadas, o sea, que son como más curvas. Eso se llama partícula rodada.
Ahora hay otras que están como cortadas, como esta de acá, ¿ya? A eso se le llama chancado, ¿ya? Que se hace por medio de procesos mecánicos. Igual se puede dar de forma natural, pero por procesos mecánicos por lo general es cuando se sacan estos materiales. ¿Cuál es la diferencia y la importancia de esto dentro de la infiltración? Es que si tenemos partículas más redondas, por ejemplo, tenemos un recipiente, si lo llenamos de este tipo de partículas, vamos a lograr como algo así, ¿ya? Entonces va a haber menos espacios vacíos, va a costar más que infiltre el agua. En cambio, si tenemos partículas rodadas, van a generarse estos espacios vacíos, ¿ya? Eso es lo importante. Ahora hay otro concepto que es la laja, pero en sí no es muy influyente en lo que estamos viendo, así que nos vamos a saltar esa parte para poder seguir avanzando dentro del contenido. Ahora, todos estos conceptos de las partículas como tal, las estoy explicando porque en conjunto estas van a interactuar para que un suelo se diferencie entre permeable e impermeable, ¿ya? Esa es la importancia de esto. Ahora ya, vimos lo que es el tamaño y vimos lo que es la forma. Ahora vienen los poros dentro de las partículas, ¿ya? Tenemos una partícula de suelo, pero obviamente esto no es redondo al 100%, tiene cavidades, ¿cierto? Esas cavidades que se pueden ver superficialmente se les conoce como poros, ¿ya? Las partículas granulares, cuando hable de granulares me refiero a arena y a grava, ¿ya? Tienen poros más grandes, lo que significa que van a ser más permeables, no tienen la capacidad de retener el agua, ¿ya? No así como los limos y la arcilla, que tienen poros mucho más pequeños, entonces tienen esa capacidad, sobre todo la arcilla. Tienen mucha capacidad de poder retener el agua dentro de sus poros. Esos son los poros superficiales, los poros abiertos. También tenemos poros cerrados, que están dentro del mismo grano, que son impermeables. Jamás va a poder entrar el agua ahí, ¿ya? Ahora, otro concepto que también está relacionado, como les dije, estos interactúan entre ellos y dan ciertas capacidades a los materiales, es la densidad. ¿Alguien está asociado con el concepto de densidad? Me imagino que sí, ¿cierto? Ya. ¿Tú dijiste que sí? ¿Qué es la densidad? ¿Cuánta masa tiene cierta unidad de volumen de algún compuesto? Ya. ¿Y qué determina en qué un material sea más denso de otro? ¿Cómo lo podéis diferenciar? O sea, ¿qué significa eso? Que va a ser que, por ejemplo, un kilo va a usar más espacio que otro, entonces un material más denso va a tener más masa, va a ser más pequeño pero más pesado que otro que ocupa un volumen menor pero pesa más. Sí, exactamente. Ese es exactamente el concepto de densidad. Ahora, si se fijan, tenemos acá 1 litro de grava y 1 litro de arena. Tómenle el peso. Es la misma unidad volumétrica. ¿Cuál pesa más? La arena, exactamente. ¿Por qué pesa más la arena? Por el mismo tema de los poros, ¿ya? Porque la densidad, en suelo tenemos dos densidades principales. La densidad total, que tiene que ver con la masa del sólido, o sea, solamente de la partícula, y el volumen total. El volumen total considera el volumen del sólido y el volumen de los poros, o sea, el volumen que ocupa el aire. Y también tenemos la densidad del sólido propiamente tal, o densidad de partículas sólidas, que también se le conoce, ¿ya? Que es la masa del sólido sobre el volumen del sólido solamente. Entonces aquí no consideramos el volumen que ocupa el aire, o el agua, puede que también tenga agua entre medio, ¿ya? Entonces esta densidad, como al tener un volumen menor, va a ser mayor que la densidad total, ¿ya? Esto en laboratorio se determina por un ensayo que se llama densidad de partículas sólidas, que se hace con este matraz de acá, donde se agrega una porción del suelo, se satura, o sea, se llena con agua hasta el aforo y se deja saturando por un cierto tiempo, cosa de que todos los poros dentro de las partículas, los poros accesibles, se llenen de agua. Entonces después con ese aparato que se ve ahí, este es una bomba de vacío, se extrae todo el aire que tiene, ¿ya? Y después por diferencia de peso se puede determinar cuál es la densidad de la partícula propiamente tal. Esos son los conceptos como de la
de las partículas en sí. Ahora vamos a ver otros conceptos que tienen que ver con las estructuras de suelo, ¿ya? Que tienen que ver, hay dos que se relacionan, que es sobre la práctica que vamos a ver ahora, que son la consistencia y la cohesión. La consistencia es la capacidad de adherencia entre las partículas y la fuerza que estos oponen contra, la resistencia que estos oponen contra fuerzas que intentan deformar la estructura. Miren, este de acá. Aquí tenemos una muestra de arcilla con un poco de humedad. Si se fijan, están estos terrones. Saquen un terrón. No lo aplasten, saquen uno. Estos son un montón de partículas de arcilla. La arcilla es muy pequeña. Aquí hay muchas partículas de arcilla que están cohesionadas entre sí gracias a la fuerza de cohesión, ¿ya? Eso permite que se unan. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la fuerza de cohesión y la fuerza y la consistencia? La fuerza de cohesión, como les dije, es lo que logra que estas partículas estén unidas así. Pero cuando nosotros aplastamos esto, nos va a costar un poco. Esa resistencia que se está oponiendo a que nosotros la aplastemos es la consistencia, ¿ya? Ahora, la consistencia de los materiales se va a comportar de diferente manera de acuerdo a la cantidad de agua que tenga. Esta es una probeta de un suelo natural, ¿ya? Si se fijan, se puede moldear como un cilindro porque está en estado seco. Ahora, si yo le agrego agua a esto, su comportamiento va a cambiar según el contenido de agua que tengan. Va a llegar a un estado en que el material primero se va a comportar como plástico, si es que tiene plasticidad. No todos los materiales tienen plasticidad. Y al agregarle más agua, después se va a empezar a comportar como un líquido. Esos dos contenidos de humedad clave que diferencian un estado del otro se llaman límite plástico y límite de consistencia, ¿ya? Bueno, ahora con la práctica que vamos a hacer ahora, tienen que agregar esta cantidad de agua, que para todos es la misma, sobre esta cantidad de muestra, que también para todos es la misma. La mezclan con esto, con la espátula, la mezclan hasta que quede como bien homogénea y después la esparcen sobre esta cuchara. ¿Ya? Hagan eso inicialmente. Ya, chiquillos. 77. A ver, ¿lo comemos? ¿Ustedes cuánto fue? Dos. ¿Ustedes? 77. Pero no se logró juntar. ¿Y ustedes? Más de 100. Más de 100. Ya. ¿Ven? Las diferencias son muy amplias porque los materiales son distintos. ¿Por qué a ellos se les juntó primero? Porque, como les dije en un principio, la masa de la muestra era la misma y la cantidad de agua también era la misma para los tres grupos. Entonces se iban a comportar de manera distinta. Este material se unió tan rápido y si lo miran, se nota el agua libre encima de la muestra. Es porque este material va a tender muy fácil a comportarse en un estado líquido. Tiene un límite de líquido muy bajo. En cambio, a los de ustedes les falta mucha agua para poder llegar a un estado líquido, ¿ya? Eso era como lo primordial de esto. Ahora está el otro concepto que tiene que ver con la plasticidad. Espérame, detente ahí un poquito. Dime. Si tú dices que le falta mucha agua para llegar al estado líquido, ¿qué significa en términos de las partículas? Porque ahí yo ya me perdí. Tratando de juntar lo que hicimos antes con lo de ahora. Sí. En este caso, ¿significa que tenemos más partículas finas o partículas gruesas? No. ¿Puedo yo dar una respuesta quizás que solucione? Es que el agua tiene un porcentaje de solubilidad. O sea, es cuánto porcentaje uno puede disolver en el agua. Entonces, en base a eso, los compuestos igual pueden comportarse así. Si, por ejemplo, tú echas sal en el agua, va a quedar solo líquido. Entonces, al echarle esta arena, si hay poca agua, no va a alcanzar a su límite como va a quedar más sólido que agua. Entonces, a eso se refiere El cambio fácil. Sí. Pero está hablando de los Sí. componentes entonces de la Tierra y ya no de Sí. No tiene que ver con el tamaño, porque el tamaño que están trabajando ustedes aquí, esta muestra es es bajo la malla número 40, Ya, pero- que es la que venía antes de la 200. Eso es lo que quería preguntar. O sea, el ¿Pero tamaño- cuál tiene que ver con el tamaño de la partícula? No, el tamaño de la partícula es el mismo. Sí, es la composición. De los tres es el mismo el tamaño que estamos trabajando, ¿ya? Eso no tiene influencia aquí, sino que es la característica propia del material, de la plasticidad que tiene el material, ¿ya? Sí, hay materiales que tienden a ser más plásticos que otros. Por ejemplo, la arcilla es mucho más plástica que los limos. Los limos tienen baja a nula plasticidad, ¿ya? Las arcillas no. Entonces, aquí sabemos que este es un suelo limoso.
Los de ustedes puede que sean arcilla o puede que sea limo con una plasticidad Cuando elevada. tenemos que revisar si una tierra es buena para la siembra, por ejemplo, o el ejercicio que hacemos es, ¿se hace bolita o no se hace bolita? Eso tiene que ver con la plasticidad. Hacer adobes también. Entre más se comporte, por ejemplo, la práctica que viene a continuación, que la vamos a tener que saltar por un tema de tiempo, consiste en hacer un cilindro, ¿ya? Un cilindro con este mismo material y este lo tenían que ir frotando, ¿ya? Entre más cilindros, porque ya, lo van a frotar hasta que se rompa, después lo tienen que volver a unir y volver a frotar. Y ahí, entre más cilindros pudieron haber formado con el mismo contenido de humedad, significa que es más plástico el material, ¿ya? Porque tiene mayor capacidad de retener el agua, porque al frotarlo va liberando agua. Entonces, si se logra cohesionar y trabajar como una plasticina, es porque es más plástico, ¿ya? Esos son como los dos conceptos de consistencia como importantes, ¿ya? Ahora, me imagino que todos saben lo que es una luz, ¿cierto? Ya. La luz, ¿por qué se desmorona esas capas grandes de suelo? Es porque sobrepasaron su límite líquido y empezaron a trabajar ya como un fluido propiamente tal, entonces se desmoronan. Eso también tiene consecuencias porque por la deforestación las raíces de los árboles logran retener naturalmente el empuje de los suelos. Al no haber árboles, no hay nada que los retenga, entonces cae todo hacia abajo, ¿ya? Bueno, esos son los dos primeros conceptos de como la estructura de suelo, la consistencia y la cohesión. Ahora, otro dato importante es la compacidad. La compacidad tiene relación con la densidad igual, pero la compacidad es netamente, si me dan permiso aquí, chiquillos, es netamente una característica de la estructura en cuanto a las partículas gruesas, ¿ya? Tiene más que ver con la grava. Entonces, aquí igual cuesta diferenciarlo de esta imagen, pero hay distintos estratos. Acá tenemos un estrato de solamente suelo fino, acá tenemos material más grueso. Y acá tenemos nuevamente suelo fino, también grueso, pero hay mayor capacidad, mayor contenido de fino, ¿ya? Este es el estrato importante, que aquí es donde podemos identificar la compacidad. La compacidad tiene que ver con la capacidad de acomodación que tienen las partículas gruesas, ¿ya? O sea, una baja compacidad sería como algo que está por acá, donde hay partículas gruesas bien dispersas. En cambio aquí podemos notar que hay partículas gruesas muy densificadas, muy juntas unas con otras. Entonces esto tiene una alta compacidad. Ahora, ¿en qué nos influye esto en términos de drenaje e infiltración? Al haber mayor compacidad, hay más densidad, las partículas están más juntas, hay menos huecos entre medios, que es el otro concepto. Hay menos huecos, que tiene que decir que hay vacíos, ¿ya? Y eso permite que sea más permeable o menos permeable. Lo que les mencioné de huecos, el espacio de aire que hay entre las partículas, o sea, entre la estructura del suelo, ¿ya? Imagínense, esto es una estructura propiamente tal, pero entre medio hay mucho aire. Eso es lo que se conoce como hueco, ¿ya? El vacío que hay entre medio. Esos son los conceptos de las estructuras de los suelos. Tengo una pregunta. Entonces, eso significa que tú miras aquí, tú podrías decir que aquí hay menos infiltración de agua que en este. Sí. Baja captación. No, al revés. Eso quería confirmar. Sí, si tenéis mayor compacidad, está más junto, o sea, tenéis menos vacío entre medio. Entonces es más fácil que pase. Pero si consideráis que solamente tenéis material grueso, aquí también tenéis material fino, porque todo se comporta de una manera distinta. Después vamos a hacer una última experiencia y ahí van a poder notar la diferencia cuando hay suelos mezclados, que es como se da naturalmente. Obviamente en ningún lado vais a encontrar solamente grava. Ya. Vamos a pasar al siguiente ítem, que tiene que ver con la trabajabilidad, ¿ya? La trabajabilidad de los suelos, para utilizarlos como material de construcción propiamente tal, los parámetros importantes que tienen es la clasificación que se les puede dar, que es más o menos lo que vimos ahora, diferenciar cuáles son las gravas, cuáles son las arcillas. Hay gravas arcillosas, hay gravas limosas, ¿ya? En base a esto se van a compactar de diferentes maneras. Los materiales gruesos se compactan mediante vibración, por rodillo vibratorio. En cambio, los materiales más finos se compactan mediante rodillos que se llaman pata de cabra, que los amasan en el fondo. Otro concepto importante para la trabajabilidad y la compactación es el contenido de humedad que tienen los materiales, ¿ya? Porque la capacidad el agua, cuando interactúa con el suelo,
logra hacer enlace, ¿ya? Pero hasta un cierto contenido de agua. Si sobrepasamos ese contenido de agua, va a ocurrir esto, ¿ya? La plasticidad, los líquidos, que no es lo que estamos buscando. Estamos buscando la humedad óptima para poder compactar a una cierta densidad que va a tener una capacidad de soporte estable, ¿ya? Para mantener una estructura, etcétera, ¿ya? Entonces, eso es lo importante para poder trabajar los suelos, es saber el tipo de suelo que tenemos y el contenido de humedad que tiene este, ¿ya? Ahora, aquí están asociados los estados, en forma natural, los estados que tiene el suelo. Tenemos el estado seco, que aquí solamente está interactuando el material grueso con aire, con vacío. Tenemos el estado húmedo o de baja saturación, que es cuando hay un poco de agua entre medio de los vacíos. Y el estado saturado, que es netamente el sólido con los vacíos completamente llenos de agua. Entonces ahí eso influye obviamente, si está lleno de agua, difícilmente lo vamos a poder compactar, vamos a estar compactando agua, ¿ya? Ahora, fíjense en esto. Este es un perfil estratigráfico. Lo interesante de este perfil estratigráfico que es el tipo que hay de la zona de estudio en que nosotros estamos viendo a nivel de proyecto, ¿ya? O sea, este es como el del barrio Almagro, tiene más o menos este perfil estratigráfico. Tenemos una capa superficial de arcilla de 2 metros y para abajo tenemos grava propiamente tal, ¿ya? Hasta la profundidad de 50 metros, que ahí encontramos lo que es el nivel freático, ¿ya? Ahora, aquí hay dos diferencias que se marcan entre el nivel de terreno y el nivel freático. Entre el nivel de terreno y el nivel freático se le llama zona de aireación. ¿Por qué se le llama así? Porque aquí está interactuando, el suelo está en estado, como le había dicho, húmedo. Tenemos las partículas gruesas, tenemos vacío y tenemos humedad entre medio, pero no saturado, ¿ya? Y acá bajo el nivel freático tenemos las partículas sólidas y los vacíos están completamente llenos de agua, ¿ya? Por eso se le llama zona saturada y obviamente está en estado saturado. Ahora, aquí podemos encontrar lo que se le llama acuífero, ¿ya? La napa freática es un tipo de acuífero. Hay distintos tipos de acuífero. El acuífero es una unidad geológica que permite el traspaso del agua a través de la estructura, ¿ya? Eso es como acuífero propiamente tal, o sea, un suelo donde va filtrando el agua, donde va drenando el agua. La napa freática se le conoce también como acuífero libre. ¿Por qué se le llama así? Porque a través de la descarga, a la carga y descarga que tenga del volumen de agua, el nivel freático va a ir subiendo o bajando, ¿ya? Entonces la napa freática va a aumentar su tamaño o va a disminuir. Por eso se le llama acuífero libre, porque puede subir y bajar libremente según la capacidad de agua que tenga, o sea, el contenido de agua que tenga. Ahora, ¿qué pasa si aquí le ponemos un estrato impermeable, una arcilla? Cuando infiltre el agua, no va a poder llegar hasta la napa freática. Se va a empezar a acumular sobre el estrato impermeable. A eso se le conoce como acuífero colgado, ¿ya? Obviamente esto el estrato no va a ser completo, claro, no va a ser lineal. En algún momento va a poder empezar a drenar, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si tenemos acá otro estrato que puede ser impermeable o de baja permeabilidad y se empieza a acumular el agua acá? Ya sea porque viene drenando de otra zona y puede llegar hasta allá. Ese acuífero se le conoce como acuífero confinado, o sea, un acuífero que está entre dos estratos de baja permeabilidad o impermeable. Esos son como los tres tipos de acuíferos principales, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de estratos impermeables, ningún material es 100% impermeable, ¿ya? ¿Cuál es el nombre del último acuífero? Confinado. ¿Cuáles eran los tres? Confinado. El confinado, el libre, que también se le conoce como napa freática, el colgado y el confinado. Ya. Y lo último tiene que ver con la infiltración. La capacidad de infiltración que tiene el suelo. La capacidad de infiltración del suelo es la capacidad que tiene para que el agua lluvia o el agua libre empiece a infiltrarse por su estructura, ¿ya?
de acuerdo a las características que vimos dentro de toda la clase, como le había dicho inicialmente, estas trabajan unas con otras y van a hacer que los materiales se comporten de una manera distinta. Entonces la capacidad de infiltración va a ser diferente según esas mismas propiedades, ¿ya? Ahora, ¿cómo se determina la capacidad de infiltración? Hay ensayos para eso. Uno de los más conocidos es el ensayo de infiltración Porchet. Aquí tenemos el nivel de terreno, se excava un cilindro, ¿ya? Que tiene un diámetro determinado y una altura. Esto se llena con agua. Se va midiendo el tiempo a medida que va filtrando, o sea, que va infiltrando. El agua va a empezar a infiltrar por las paredes y por la base. Entonces, de acuerdo a eso, se van tomando la diferencia de altura y el tiempo que ha transcurrido mediante eso. Y finalmente tenemos un resultado que es la capacidad drenante, que se mide en milímetros por hora. ¿Qué quiere decir eso? Que en una hora el suelo va a ser capaz de infiltrar tantos milímetros de agua. Y eso es con el concepto que se tienen que quedar, que vamos a verlo en una práctica, en la última práctica, afuera, entre todos. Entonces, la capacidad drenante es